El horizonte se rompía en líneas de polvo y luz. Una silueta caminaba a contraluz, su abrigo pegado al cuerpo como si llevara algo más pesado que su equipaje. Llegó al pueblo sin prisa, sin saludo, y con la calma de quien ha aprendido a medir el tempo del mundo con la sombra del sol. Nadie le ofreció la mano. Algunos le miraron con curiosidad, otros con desdén. 5 hombres, apelotonados en la puerta de la fonda, decidieron convertir la curiosidad en espectáculo. Eran 5 forajidos de reputación menor. El jactancioso que presumía cuchillo, el sanguinario que sonreía demasiado, el arrogante con botas nuevas, el cínico que apostaba por todo y el miedoso que fingía valentía. Le gritaron insultos, lanzaron una copa vacía que rebotó contra el barro y le dedicaron una retahíla de burlas que olían a prueba. Esperaban que el forastero se vaciase en ira o en puñetazos, o que saliera a disparar y les dejara un cuento para repetir en noches de vino. Ellos no conocían la medida de su adversario. El forastero les miró sin apuro. No dijo palabras que inflamaran la escena. Dejó que el silencio pesara. Sacó del bolsillo un pañuelo viejo, doblado con hábito casi ritual, y lo desplegó, en el borde, bordada en hilo blanco, una pequeña estrella tejida con manos que sabían coser memorias. Uno de los forajidos soltó una carcajada. Fue entonces, en la mitad del silencio incómodo, cuando el forastero dejó caer una frase tan simple que sonó como sentencia. No vine aquí por peleas. La burla no cesó, pero la imagen de aquel hombre que guardaba su historia en un trozo de tela prendió como un humo fino en la sala. Cuando se marcharon, aún riendo, el sentimiento entre la gente mutó. Ya no era odio fácil, era desconfianza. Quedó plantada la pregunta sin contestar. ¿Quién era aquel que respondía con calma, cuando la mayoría respondía con pólvora? Si quieres seguir la travesía del forastero, suscríbete. La casa ardió en una madrugada sin estrellas. Fue el tipo de incendio que no perdona. Empezaba en la cocina y terminaba en la memoria. Él volvió entre las llamas con la ropa chamuscada y el olor del humo pegado a la lengua. Encontró el marco retorcido, las vigas deshechas y, en el suelo, una fotografía doblada en un ángulo que la había salvado a medias. La foto era de su infancia. Manos sobre una mesa, un niño con la barbilla levantada y un hombre mayor que sonreía con cansancio. La mitad de la cara del hombre estaba negra por el hollín. La mitad del rostro del recuerdo había quedado intacta. Desde entonces, la fotografía fue el talismán que medía sus pasos. No habló juramentos en voz alta. Tenía uno en el pecho que solo él entendía. Devolver, no destruir. En su recorrido por la región, el forastero actuó como quien compensa un equilibrio inclinado. No buscaba gloria. En una taberna, obligó con palabras, no con la punta de un revólver, a un recaudador a devolver el dinero que había tomado a una madre con 6 críos. Colocó delante de él las cuentas escritas en una libreta y dejó que el recaudador leyera cada nombre. Doña Rosa, Andrés de la Herrería, La Posadera. La gente escuchó cómo el funcionario tartamudeaba excusas que se le derretían en la boca. El recaudador perdió el color del rostro cuando el forastero, con una voz tranquila, le indicó que firmara la devolución en la presencia de testigos. No hubo disparos. Hubo ruido de monedas que cambiaron de bolsillo y una vergüenza que quedó adherida a la piel de aquel hombre como un nuevo tatuaje. En otro pueblo, una mujer con un huerto que recuperaba del olvido, lechugas torcidas, tomates que sabían a lluvia, fue protegida por él cuando el ganadero llegó, altanero, a reclamar derechos que no tenía. El forastero colocó entre las manos de la mujer unas hojas de papel, registros, acuerdos de colindancia y una nota con tinta corrida que demostraba, con nombres y fechas, la usurpación. El ganadero rugió. Parecía la tempestad. El forastero no empequeñeció ni se dejó dominar por la emoción. Elevó el pañuelo con la estrella y, como si nombrase algo sagrado, dijo: «Esto se devuelve». El ganadero,
Enfrentado con la evidencia y con el peso del público, desistió. La mujer lloró. No fueron lágrimas de odio, sino de alivio. Su método fue más de precisión que de espada. Reunía pruebas, escuchaba en voz baja a quienes temían hablar, ataba cabos con paciencia. En esas noches junto a la hoguera conoció a David. Lo encontró en las afueras de un asentamiento, vendiendo mano de obra a quien la quisiera comprar. David tenía la mirada de quien ha visto barro dentro de una celda, y aprendió a contar minutos. Había pasado años entre barrotes, y volvió con los huesos más viejos que su edad. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha como un mapa de naufragios. No buscaba venganza. Buscaba un lugar para plantar raíces. El forastero lo observó en silencio, no como quien mide si es útil, sino como quien reconoce el valor de alguien que aún cree en el trabajo. Hubo conversaciones junto a la hoguera, palabras medidas, dos voces que se abrieron como puertas. David habló de arrepentimiento y de un sueño sencillo: reabrir una herrería, dominar el fuego sin que el fuego lo dominase a él. El forastero, que no quería cargar con la soledad de un día más, le ofreció más. No un plan de saqueo, sino la oportunidad de reparar. Le propuso ser su mano en cuestiones que necesitaban un hombre capaz de volver a caminar entre los escombros. David aceptó. Aceptó porque aprendió a distinguir entre la sed de sangre y la sed de justicia. Y porque, en la lentitud de aquella amistad, empezó a reconocer que una vida podía no ser solo pasado. Juntos, empezaron a recoger pistas. Las señales eran pequeñas y parecían diseñadas para perderse. Cartas que habían sido quemadas pero que alguien había intentado rescatar cosiendo los bordes con aceite. Una herradura con un sello poco común, marcada con una figura que recordaba a una flor torcida. Un testigo que solo hablaba cuando nadie más escuchaba, y dejó caer, temblando, el nombre de un patrón que pagaba a hombres con sobres grandes y sonrisas mayores. El capataz del rancho, un hombre con la frente marcada por el trabajo, miró al forastero con miedo y con esperanza a la vez. Había cosas que no se decían a la luz del día, se decían en la cocina, con el humo encima de la cabeza. El capataz cargó la confesión como quien lleva piedras en un saco. Le contó cómo el patrón organizaba fiestas de caridad, donde aparecía generoso y prometía escuelas. Cómo los sobres eran su forma de asegurar que las autoridades cerraran ojos. El capataz dijo también que los forajidos que se burlaron en la taberna no eran simples vagabundos. A menudo se alquilaban para tareas sucias. Nadie lo sabía con certeza, pero a veces la misma mano que tira una copa puede después prender una mecha. En una noche clara, junto a la tienda donde dormían, el forastero sacó la fotografía chamuscada y la puso entre sus dedos como quien coloca una brújula sobre la palma. No vine por pelea, había dicho antes, pero la voz se quebró por primera vez cuando miró la cara a medias de aquel hombre en el papel. David, sin dramatismos, puso la mano sobre la suya. No estás solo, dijo. No era un consuelo vacío, era promesa práctica. Si te demoro, me culparé. Si me rompes, lo lamentaré. David comprendió lo que el forastero no se atrevía a decir: que la búsqueda tendría un precio. La investigación los condujo a una casa con rejas y a una caja de hierro escondida bajo tablas del establo. Dentro, papeles con nombres, fechas y suficientes números para dibujar una red. Contratos fingidos, donaciones exageradas, recibos falsos. Entre esos papeles había una lista en la que aparecían cifras entregadas a policías locales, notas para tapar la verdad. También había una foto, no quemada, del patrón con varios rostros conocidos en fiestas, todos sonriendo con la seguridad de quien protege su reputación por encima de la justicia. La evidencia era concreta, no una leyenda, no un rumor. Era tinta y papel. La decisión de ir al rancho se tomó con la solemnidad de quien convoca a una reunión de fantasmas. No era un plan de asalto, sino una estrategia para exponer.
Querían que la comunidad viera lo que había oculto. El forastero no quiso sangre fácil. Quiso nombres. Quiso que el patrón pagara en la plaza pública por su doble faz. Prepararon documentos. Señalaron testigos que no temían a la noche. Pusieron al capataz en posición de hablar. Esa mañana la entrada al rancho se llenó de murmullos. El patrón llegó con corbata y una sonrisa que había sido pulida por muchas manos. Había empleados, invitados y algunos que venían a ver la escena por puro morbo. El forastero entró sin estridencias. David a su lado, firme. En la plaza, disponiendo pruebas sobre una mesa vieja, comenzó la lectura de nombres. El patrón fingió sorpresa y después rabia. El pueblo observó cómo se deshilachaba la máscara. Hombres que habían aceptado sobres bajaron la mirada. Mujeres que habían aplaudido promesas se llevaron las manos al pecho. La verdad no fue un rayo. Fue un peso que fue soltándose de a poco y cayendo sobre los hombros de quienes la habían cargado. Los forajidos de la taberna, los mismos que se rieron del forastero, estaban allí también. Algunos se separaron de la multitud con pasos que intentaban ser despreocupados. Cuando vieron los papeles y reconocieron ciertos nombres, su risa se convirtió en estrechez. No todos eran parte de la corrupción del patrón, pero algunos sí lo eran. Habían cobrado por intimidar, por incendiar, por pisotear. En el instante en que la comunidad empezó a señalar, la burla se transformó en algo distinto. Vergüenza, miedo y, en algunos casos, un atisbo de arrepentimiento. No hubo una escena gloriosa de pistoleros en medio del polvo. Hubo voces que exigían respuesta, pruebas que fueron mostradas y una confesión que el capataz no pudo ya mantener en su garganta. Bajo la presión de las pruebas y la mirada de quienes habían perdido todo, el capataz habló. Nombres cayeron, fechas y nodos de una red que manchaba manos. El patrón intentó una última maniobra, negar, amenazar, ofrecer dinero. Pero la evidencia tenía la paciencia de la verdad, inmutable, pesada, tangible. La humillación pública llegó, seguida de una desbandada controlada. Fue en ese momento cuando parecía que la comunidad respiraba y que la justicia, imperfecta, tardía, empezaba a moverse, cuando sucedió lo que nadie esperaba. Un puñal apareció en la sombra, surgido de la desesperación de alguien que no podía soportar perder lo que creía suyo. David cayó con el ruido seco de una vida que se desvanece antes de explicar su intención. No fue un heroísmo limpio, ni una muerte en gloria. Fue un acto brutal que cambió el tono de la plaza en un latido. De triunfo a luto. La escena se detuvo como un animal que escucha un disparo. La gente no supo si correr, si proteger, si cubrir los ojos. El forastero corrió hacia David como quien corre hacia la parte que no quiere haber perdido y, arrodillado, sostuvo su mano. No hubo exclamaciones de odio, solo un diálogo de respiraciones. David, con voz baja, dijo algo que el forastero no olvidaría. «No dejes que esto sea solo sangre». Le apretó la mano con el gesto de quien entrega una llave. David murió con esa pequeña orden como última brújula. La culpa llegó como lluvia lenta. La plaza, que unos minutos antes vitoreaba la caída del patrón, ahora estaba teñida de una pena tan real que ninguna victoria parecía completa. La violencia, incluso cuando frena otras violencias, cobra tributos que el alma mide con fiebre. El forastero recibió la mirada de aquellos que habían creído en él y la mirada de aquellos que habían dudado. No había redención instantánea. Había un entierro y una verdad que había salido a la luz, pero acompañada de pérdida. La muerte de David ganó peso moral, no porque su muerte justificara actos posteriores, sino porque su pérdida hizo visible el costo de la búsqueda. Las cosas que David había levantado con manos honestas empezaron a recomponerse. La mujer del huerto recuperó su parcela con papeles que avalaban la restitución. Las tierras usurpadas volvieron, poco a poco, a quienes tenían derecho. Los sobres se invirtieron en cuentas escritas y en facturas que los obligaron a devolver lo robado.
La ley, con su lentitud y torpeza, comenzó a moverse. No fue suficiente, pero fue algo que tejió alivio en heridas abiertas. En la plaza hubo una restitución pública, no heroica, sino administrativa y dolorosa. Documentos que el forastero y David habían encontrado se leyeron en voz alta, se firmaron actas, se nombraron comisiones temporales y se restituyeron escrituras. La gente aplaudió, algunas con dientes apretados porque aplaudir no borraba el hueco que dejó un amigo, un compañero. El patrón fue apartado de sus cargos. No cayó entre llamas, sino entre juicios y miradas que no pueden comprarse. Algunos de los forajidos fueron identificados y arrestados. Otros huyeron con la sensación de haber perdido la inmunidad que pensaron tener. El bardo del pueblo, un hombre de voz rota pero memoria intacta, fue quien tejió el relato para la plaza. No embelleció nada. Cantó la historia con puntadas de verdad. Habló del forastero que llegó sin ruidos, de la foto chamuscada, de David que quiso rehacer su vida y pagó con ella, del patrón que mostró dos caras. Su canción terminó sin una celebración. Dejó una pregunta suspendida en el aire, porque la canción debe mantener una herida abierta para que el pueblo no duerma en engaños. La voz del bardo se alzó una tarde en la taberna y en la plaza, y las palabras empezaron a esparcirse como semillas. La leyenda comenzó a formarse no porque el forastero hubiera querido, sino porque las gentes necesitaban nombrar lo que había ocurrido. Antes de marcharse, aún con el polvo reciente en las botas y con la lluvia de agosto prometida en el aire, el forastero fue al único lugar que sentía propio. Una tumba sin nombre a la orilla del camino. Sobre la tierra fresca colocó la fotografía chamuscada, y junto a ella, los papeles que probaban la verdad. No dijo discurso, no gritó victoria. Dejó allí la memoria de David y la evidencia en un gesto que cerraba una parte de la historia y abría otra. La entrega de pruebas a quienes podían cuidar de ellas, y la devolución de una imagen que había sido motor de todo. Al colocar la foto, acarició con la yema de los dedos la esquina negra por el humo. Aquella imagen tenía un peso que ni la verdad ni la venganza podían igualar. Pesaba a modo de recordatorio. Luego subió a su caballo y, sin volver la cara, partió. Las ruedas de su partida fueron pequeñas, un rastro de polvo, una huella de herradura que menguaba en la llanura. No buscó aplausos. No buscó que la gente lo aclamase ni que lo odiase. Dejó lo necesario para que el cambio hubiera empezado, y se fue con la sensación de que la paz costosa es eso mismo. Una elección que exige pago. En los meses que siguieron, la reparación tuvo momentos contradictorios. Hubo restituciones reales, escrituras que cambiaron de manos, semillas para huertos, pagos devueltos. Hubo juicios que demoraron, y políticos de pueblo que hicieron promesas. El patrón pagó pérdidas materiales y perdió influencia. No entró en un abismo moral, pero fue separado del poder que usaba para comprar silencio. Los que habían gritado en la taberna aprendieron a callar cuando pasaba alguien recordando la historia en voz baja. El nombre del forastero circuló. Algunos le pusieron epitafios que no le gustarían. Otros, leyendas que lo acercaban al héroe. El bardo, sin embargo, mantuvo la canción en un tono melancólico. La historia no era de triunfo sin luto, sino de una restitución que llegó con un precio. La plaza volvió a su rutina, pero con una costura nueva. La gente miraba de otro modo los sobres que llegaban, los apellidos brillantes y las manos que ofrecían promesas fáciles. Las campanas sonaron en fechas de recuerdo. Las campanas, que antes doblaban solo en fiestas, comenzaron a repicar para otras cosas, para recordar la fragilidad de lo justo. Años después, en una noche templada, según contaron los que vieron, pasó un jinete por la senda del poniente. Llevaba un abrigo que ya no brillaba tanto. Llevaba una estrella en el borde de un pañuelo que la lluvia había desteñido. No se detuvo. Algunos que lo vieron dicen que alzó la mano en un gesto que pudo ser adiós o simple reconocimiento del mundo. Nadie supo su nombre. El pueblo tenía lo que necesitaba: documentos, tierra recuperada,
Memoria de David y la canción del bardo que recordaba que la justicia puede ser restauradora, aunque sus bordes estén manchados de sufrimiento. La historia quedó en la garganta del pueblo como un refrán incompleto. Algunos la contaron como ejemplo de que la justicia puede correr aunque tarde. Otros, con pena, recordaron que cada reparación puede costar vidas. La leyenda se alimentó de dos verdades: que a veces un forastero con paciencia puede deshacer telarañas de corrupción, y que ese esfuerzo no es gratuito. Cuando cierro esta narración, no lo hago para cerrar una lección única. Pongo delante de ustedes la imagen de la foto chamuscada sobre la tumba, del pañuelo con la estrella, de la huella de herradura que se pierde en la llanura. Les dejo la pregunta que dejó el bardo en su canción, y que el tiempo no ha resuelto enteramente. ¿Qué pesa más para reconstruir un pueblo, la sed de venganza o el trabajo de restitución? Comparte y comenta. ¿Justicia o venganza? ¿Qué habrías hecho tú?